Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, asociado al ANEL Medellín, y soy el conductor del programa Un Zoom a la Ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. En esta oportunidad tenemos la segunda parte de la entrevista a José Fernando Velázquez, que es AME de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y del ANEL Medellín. Además, con formación universitaria en medicina y psiquiatría. Bienvenidos todos a esta segunda parte, tema la locura. Construir una relación de pareja en la que me dedico exclusivamente a satisfacer a la otra persona. Eso nos muestra mucho, con mucha frecuencia, unas dimensiones de locura en la manera en cómo nos enamoramos y en cómo manejamos esto de lo afectivo. Por ejemplo, un paciente me decía en estos días, un obsesivo, me decía: carajo, es que yo siempre estoy pendiente del consentimiento de mi madre. Son 32 años, son muchas experiencias afectivas, pero siempre dijéramos, tu manera de situarte es siempre bajo el consentimiento de su madre. El aspecto también de las formas como asumimos la ley. A mí me ha impresionado mucho un grabado de Goya. Recuerden que es un hombre que da inicio tal vez como a la ilustración, o que nos cuestiona tantas cosas en relación al ser humano, y es que el sueño de la razón produce monstruos. A veces creamos imperativos, por ejemplo, con esto de medidas anti-COVID, que a veces podrían decirse fueron monstruosas o que son paradójicas. ¿Por qué, por ejemplo, una universidad pública en este momento no puede estar abierta, pero sí están abiertos ciertos bares, ciertas discotecas, ciertos eventos? Como llegamos como a una sinrazón en ciertas medidas de la razón. José, Entonces, sí. Con todos los ejemplos que pones de locura, ubicado en la cultura, ubicado en el sujeto, en el amor, el narcisismo, el imperativo, me haces pensar que la locura está regada por todos lados. Todos somos locos. Cada uno tiene su manera de responder. Algunos muy excesivamente en ciertas cosas. Yo puedo responder muy excesivamente de manera psicosomática. Siempre me da una migraña cada que estoy afrontando una situación, y es una migraña que me incapacita 8 días, y eso pasa con mucha frecuencia. Pero otro puede responder de una manera fóbica. Con esto del virus ha habido respuestas muy locas de la gente, ¿sí? Entonces, bueno, completamente justificable, ¿sí? Ando con guante, ando con una batola, no voy a consulta porque es que en el laboratorio que hay a la entrada de su consultorio de pronto hacen pruebas COVID, ¿sí? Ya llega a responder de una manera fóbica tan extrema. ¿Cómo puede responder el otro a decir, no, es que esto es una
colonización china, y está en la idea certera de que eso es así. ¿Ves? Eso no es exclusivo de una estructura psíquica, ¿sí? No es que todo el que tenga su locura es loco, es psicótico, sino que, bueno, todos tenemos nuestra locura, nuestra manera, diríamos, de lavarnos los dientes, de levantarnos de la cama, de establecer una relación afectiva, y eso es, dijéramos, nuestro rasgo. Y nuestro rasgo puede parecer excesivo, extraño a otros. O también se me puede convertir en una respuesta excesiva, intolerable para mí mismo. Sí. Por ejemplo, espérate, mencionaste la palabra psicosis y entonces toca, hablas de exceso que se me convierta en una psicosis, entonces, digamos, hablemosle a los psicólogos, que no sé si usan la palabra psicosis, pero sí se escucha en el ambiente. Entonces, entre locura y psicosis hay cierta semejanza, hay diferencia. ¿Cuándo podemos hablar de psicosis? Antes de entrar al tema específico de la palabra psicosis, que no es muy antiguo en la historia de la humanidad, es un concepto más bien reciente de la historia de la humanidad, siglo XIX. Antes del siglo XVII, todo furor sin causa en una idea, en un comportamiento, en una emocionalidad, era síntoma de locura. La locura exige o impone una respuesta social, y generalmente la respuesta social ha sido de temor frente a la locura. La locura es un enemigo potencial de todo orden establecido, ¿sí? Porque hacen conductas violentas o porque hay manejos económicos o sociales, o se rompe un orden social porque salió desnudo o porque dijo las verdades que no queríamos escuchar, ¿sí? La locura, cuando aparece como lo radicalmente distinto, genera en la sociedad una respuesta de temor y de amenaza, ¿sí? Podemos escuchar de la boca de un loco decirnos lo que no quisiéramos escuchar, ¿sí? Pero ellos tienen a veces la capacidad de decir, como se dice en el dicho popular, el loco, el borracho y el niño dicen siempre la verdad, ¿sí? Eso genera amenaza, pero también está la amenaza de reconocernos impotentes frente al loco. Porque por más que le expliquemos al tipo que está parado en la esquina diciendo que es nieto de Napoleón con un palo y expuesto a la lluvia desnudo, la mínima sensación que tenemos todos es de impotencia. No podemos ni convencerlo, ni puede que el solo hecho de ir a decirle protéjase que está lloviendo pueda generar una situación agresiva. Entonces, también hay un efecto de impotencia, y esto tiene su inserción en el mundo científico porque la respuesta social a partir del siglo XVIII fue encerrar todo tipo de locura, ¿sí? Las prefecturas de policía eran sitios donde estaba el alcohólico, donde estaba el esquizofrénico, donde estaba el demente por sífilis, donde estaba la prostituta escandalosa, donde estaban todos los excesos. Todos los excesos estaban juntos, ¿sí? Pero encerrados, amarrados con cadenas. Esa es la respuesta a la que Pinel pellizca al discurso social y le dice, bueno, un momento, pues esta no es la forma
de manejar la locura. Empezamos por diferenciar que hay distintas formas. Y allí es donde empiezan a observarse desde lo que era la incipiente disciplina de la psiquiatría. Estamos hablando de qué siglo, la incipiente disciplina. 18. Siglo XVIII, y esto toma una consistencia muy fuerte en el siglo XIX en las escuelas francesa y alemana de psiquiatría, que son las dos células madres de la psiquiatría contemporánea. Y empezaron a especializarse unos médicos observadores de ciertas conductas para mirar de esta locura es producida por una sífilis cerebral. Pero esta locura es porque este fue un desnutrido, aguantó hambre, fue maltratado, fue abandonado. Este hace ciclos cada cierto tiempo de manera que se exalta y otras veces es apagado, deprimido con ideas de muerte. O este tiene pensamientos intrusivos, este tiene un delirio, y empezaron a utilizarse una serie de clasificaciones psicopatológicas. Este es el delirio, esta es la alucinación, este es el trastorno de conducta, este es el retraso mental, esta es la incapacidad cognitiva. Empezaron a tener ciertos elementos con los que se pueda ir caracterizando ciertos cuadros. Es ahí donde nace el concepto de psicosis, para diferenciar, por ejemplo, el fóbico excesivo que no se quiere subir al ascensor, o la chica que hace la conversión histérica y que queda ciega de solamente un ojo, de casos en los que habían ciertos fenómenos como las alucinaciones, como los delirios, que generaban una especie de forma de vida. La forma de vida de esa persona estaba sometida a tener ciertos momentos en donde había una especie de ruptura con su realidad y el sujeto se exponía a riesgo. Es ahí donde se conforma el grupo de las psicosis, a las que han pertenecido durante cierto trayecto del siglo XX, pero todo el siglo XIX, las esquizofrenias, las paranoias, los trastornos melancólicos. Éramos las cosas desde el punto de vista psicopatológico muy severas y que estaban muy insertas en la vida de mi sujeto. Luego viene Kraepelin, final del siglo XIX, quien hace 9 ediciones de clasificaciones psicopatológicas y que son la base de los DSM, los manuales de diagnóstico con los que se trabaja hoy en día, en donde se clasifica la locura por los signos, por ciertos cumplimientos de ítems. Y allí se ha excluido la palabra psicosis. En la historia de la locura, una forma de tratamiento de la cultura, del discurso social, ha sido a partir de la especialización de la medicina, como es la psiquiatría. ¿Sí? Y esto ha sido influido y terreno de escuelas de pensamiento, inicialmente, por ejemplo, la escuela alemana psiquiátrica que se dedica a pensar mucho, por ejemplo, factores desde el punto de vista constitutivos de cada ser humano, herencias, factores orgánicos, el concepto, por ejemplo, de degeneración, ¿sí?
si es que el loco puede cruzarse en su definición con el concepto de degenerado por algo. Por ejemplo, recuerden que eran sociedades en donde el alcohólico, el mujeriego tenía sífilis y enfermedades venéreas, que el treponema producía encefalitis, había muchas cuestiones hereditarias de tipo trastornos durante el embarazo, deficiencias de vitaminas. Se empieza a tratar de encontrar qué factores pueden predisponer para este tipo de cuadros. Y hay otros que son la escuela francesa muy dedicada a pensar el sujeto en relación con su entorno, con su otro, ¿sí? Como más de un sentido humanista, más en el sentido de que la locura es parte de lo humano, en el sentido de que lo humano incluye la dimensión de la locura. Entonces, eso ha generado también en la evolución del manejo social sobre la locura distintas posiciones, como por ejemplo la antipsiquiatría, que fue un movimiento que se gestó en Italia más o menos en los años 50, donde de alguna forma se idealizaba la locura, ¿sí? Donde se decía también un poco que el loco ha construido su mundo y que es tan respetable como el de cualquier otro, y entonces se les ofrecían una especie de comunidades para que convivieran, se las arreglaran, sin que se manejara, por ejemplo, el aspecto farmacológico. Recuerden que también era una época bastante terrorista en relación a la intervención psiquiátrica. La lobotomía, que se llegó a hacer hasta los años 50 del siglo pasado, era una manera de hacer con la locura absolutamente intervencionista, pero también estaban los choques eléctricos hechos de una manera absolutamente salvaje, las internaciones que podían ser de toda una vida, ¿sí? Eso ya no funciona. O sea, lo mencionas de los... Bueno, pero... Se ha ido, diríamos, ubicando en una especie de modulación que la misma evolución de la respuesta que tenemos ante el loco puede incluir. Por ejemplo, hoy es una sociedad, es un discurso social que tiene muchas mayores posibilidades de alojar al loco con su singularidad que lo que había antes. Claro. Sí. Hoy me puedo tatuar de arriba a abajo, exhibirme, andar con una cresta de punk con 20 aretas, y eso es acogido, ¿sí? Puedo cambiarme de sexo, ¿sí? Y la legislación te tiene que dar todo el respaldo para tener tu cambio de nombre, que tu EPS te apoye en el cambio de sexo. Los excesos son históricos, entonces. Son históricos. Lo que quiero, no me parece bien decirlo que sean históricos, sino que la calificación del exceso depende del discurso y del momento en que está cada sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el veganismo puede ser muy tolerado hoy en día, ¿sí? Pero igual el exceso de ejercicio, ¿sí? O el exceso de cuidar una cierta imagen, puede ser, ¿no? Es que me he hecho 6 cirugías estéticas, ¿sí? Una cosa que podría en otro discurso considerarse, dijéramos, una anormalidad, una locura. Entonces, la cuestión
de la psicosis, para terminar con ese tema, es que reconocemos que hay ciertos sujetos en donde experimentan por ejemplo, que se les arrebata la intimidad, que hay una imposibilidad de flexibilizarse frente a un imperativo. A ver, José, eso de arrebata la intimidad, ¿de qué estás Por ejemplo, hablando? porque escuchan todo lo que pienso. ¿Sí? Se dan cuenta de un deseo o me quieren hacer mal. O no puedo dejar de, como me decía un pacientito, de lavarme las manos 40 veces, rezar 20 rosarios antes de dormirme. Es un imperativo que le desorganiza su estudio, su convivencia, su vida, ¿sí? O hay sujetos, por ejemplo, que no tienen la capacidad de escuchar la palabra con la característica que tiene la palabra de que una palabra puede tener múltiples sentidos, porque para ellos una palabra es como una cosa concreta, ¿sí? Es un absoluto. Entonces no pueden como jugar con el chiste, con el malentendido, con el doble sentido, ¿sí? O hay sujetos que tienen incapacidad de estructurar su deseo, ¿sí? Digo, jóvenes que terminaron el bachillerato por como ese que les decía ahora, por presión de la madre, porque ahora hay muchas posibilidades de terminar el bachillerato, pero son incapaces de construir una consistencia que pueda afrontar la individualidad, la independencia, la autonomía, el deseo, por ejemplo, diría, de profesional, o bueno, puede ser que arregle relojes técnico o de un oficio, pero uno se topa con mucha frecuencia, digo, en la clínica con sujetos adolescentes que están muy desestructurados para darle a su vida un determinado curso, ¿sí? O tienen una idea fija de evaluación de sí mismos, ¿sí? Donde hay mucha inconsistencia en el lenguaje. Entonces, esto es en conjunto, diríamos, lo que llamaríamos una psicosis. Y José, esa psicosis, obligatoriamente, necesariamente, no sé cuál adverbio usar, hay que recluirlo en un hospital mental, en un hospital psiquiátrico. No, porque es muy importante ahí, diríamos, el humanismo hace fuerza por instaurar una manera de respuesta desde una lectura de la locura, en donde se pone en juego, digo, lo humano, los recursos de lo humano. Entonces, por ejemplo, frente a una situación como la que les venía diciendo de tanto joven, muchos de ellos esquizofrénicos, por ejemplo, lo que uno escucha es la incapacidad del sujeto para andar por la autopista por la que anda el 80% de la población. ¿Sí? Él exige un camino singular. Y si lo forzamos a que ande por donde anda el 80%, si lo queremos
alienar a que ande por donde ande el 80%, él se nos va a resistir. ¿Sí? O va a empezar a generar reacciones adversas a ese imperativo. Entonces vienen los trastornos de conducta, vienen las agresiones, vienen muchas situaciones de pasajes al acto, de formaciones sintomáticas mucho más compensatorias. El sujeto siempre tiene, la condición psíquica siempre tiene la tendencia a buscar una homeostasis, a buscar un equilibrio. Entonces, si para yo dejar de vivir ideas intrusivas, que como es que llego a la universidad y ahí mismo empiezan las voces, bueno, busquemos una solución. Para atravesar ese momento, podemos expedir un certificado para que el muchacho esté en su casa escuchando las clases desde su casa. ¿Sí? No es que la alucinación implique entonces tengo que triplicarle la dosis del antipsicótico o lo tengo que llevar a un hospital mental. ¿Sí? La posición en la cual nos encontramos frente a la locura, y vuelvo al concepto de locura, me salgo del de psicosis, donde por ejemplo una locura puede ser adoptar el estilo emo, ¿sí? Un adolescente. Entonces ya pienso como emo, escucho música como emo, me visto como emo, me motilo como emo, amo como emo. O, por ejemplo, fenómenos como la anorexia radical. O usos extremos de cuerpo. O la idea delirante de que va a venir Dios. ¿Sí? O ciertas formas artísticas. Insisto, ¿cómo nos posesionamos frente a esa locura de lo humano? Es la que me parece determina el curso de esa locura. José, tú traes el humanismo, pero yo te preguntaría explícitamente por el psicoanálisis. Es decir, sí, por ejemplo, el psicoanálisis ¿qué hace? Dice, exacto, dale. Te dice algo, y te lo dice de una manera muy radical, muy frente. O no te podés situar frente a la locura del otro si no has sopesado tu propia locura previamente. A ver, amplía eso. No, lo dejo ahí en el tintero. ¿Cómo yo o alguien ha sopesado sus propias locuras? Estás hablando del terapeuta. Estás hablando del terapeuta. Del terapeuta, sí, o de quien ejerza como, porque puede ser no terapeuta, puede ser el rector o el profesor. Sí. Eso ha tenido un efecto, diría, de interrogar a la ciencia, de interrogar desde un ángulo, y es el observador, el terapeuta, el que está dirigiendo la experiencia, influye en los resultados de la experiencia. No es tan neutral como pretende la ciencia. Es que esto les damos risperidona a esta dosis, estos les damos alopidol, a estos que son esquizofrénicos les damos más bien esto. Y desde una posibilidad, diríamos, de doble ciego, de estudios de no sé qué. No, es algo que el psicoanálisis
recalca, y es: te tenés que meter a la piscina, te tenés que meter con el sujeto a vivir la experiencia, tenés que prestar tu cuerpo, tenés que prestar tu tiempo, tenés que prestar tu escucha, tenés que prestar tu palabra. ¿Estar dispuesto a eso? Puede que para algunos uno pase en su experiencia de vida como algo intrascendente, pero para otros, y no son pocos, uno se convierte en un instrumento que le posibilite salir de esa determinación de un demente psicótico a quien no se le ofrecieron posibilidades, por ejemplo, académicas o laborales o afectivas. Al principio de mi práctica en una institución de la ciudad me di cuenta de un sujeto esquizofrénico que se le había pasado 20 años encadenado en el solar de la casa. Fue una historia que me impactó demasiado. La primera experiencia con un niño fue un autista de 4 años en el departamento de psiquiatría del Hospital San Vicente, y los psiquiatras del staff me decían: es un autista y no hay nada que hacer. Y es un chico que pude acompañar 18 años, terminó su secundaria, lo acompañé en el primer semestre de universidad, tenía su relación afectiva, y era un chico que a los 4 años hacía popó detrás de la estufa. Entonces, ¿Qué hizo posible ese? Digo que él haya instrumentalizado, en este caso al analista o al que estaba ahí acompañándolo, para encontrar su lugar, para encontrar su forma, para encontrar la dosis, diríamos, de otro que él requería. Instrumentalizado. La dosis, por ejemplo, era muy al principio: no podemos meterlo en una escolarización regular, por ejemplo. Lo desbordamos. ¿Qué sería instrumentalizar? Un chico terminó su escolarización secundaria en un colegio regular, pero fue algo que se construyó en la medida de lo que fue posible. ¿Sí? Perdón, te insisto en la pregunta, José, que cuando dices instrumentalizarte, ¿qué significa eso? Acoger, por ejemplo, las invenciones que hace el sujeto. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención que este sujeto quisiera reconstruir su historia, pero con una singularidad, con unas ciertas aparatos tecnológicos. Por ejemplo, él se representaba el embarazo de una mujer como si la mujer fuera un robot, ¿sí? Y el chico fuera un automecánico, ¿sí? El bebé. Era su lenguaje para reconstruir una historia. Y en ese sentido, era su lenguaje singular. En ese sentido, me parece importante reconocer que desde esa instrumentalización es con los recursos que el sujeto viene, no con los que desde la sociedad se espera que el sujeto tenga.
estos chicos o estos muchachos o estos sujetos o estos seres humanos tienen su dimensión genial. Y eso lo ha demostrado la historia. Ajá. Los pilares de la historia, de la matemática, de la filosofía, de la lingüística, del derecho, han sido locos. La condición de la genialidad es parte, diríamos, de cierta locura, de un saber hacer sin obstáculos. No me detengo a pensar si tengo medias parejas, como hacía Einstein. No, yo me voy en bicicleta para la universidad independiente que sea invierno, y me voy con un zapato con medias, uno sin zapatos, uno sin medias. ¿Sí? Hago sin otro. Sí. Einstein era loco entonces. Te digo, es como Wittgenstein, no como tanta genialidad, por ejemplo, Van Gogh. ¿Sí? Claro. Hay una cosa que es el lenguaje singular. Es una locura. El lenguaje que cada cual tiene, la manera como se ha constituido, la manera como goza, la manera como vive sus satisfacciones, la manera como resuelve sus impases, es una locura de cada uno. ¿Sí? Y ojalá la pueda vivir desde su, digo porque desde su propia invención, desde su propia construcción. Ok, José. Y eso lo logramos insertar en el otro social, diríamos, la oferta que puede hacerle el psicoanálisis a un sujeto que venga con su locura. Bien, José. Cada uno con su locura, entonces. José, muchas gracias. Esperemos que nos vean desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, y hagan eco de lo que vos nos estás enseñando. Nos vemos. Muchas gracias, José.